México se considera el centro de domesticación y diversidad del maíz. También es uno de los últimos reservas de recursos genéticos en todo el mundo del maíz y se considera que hace aproximadamente 6.000 años se inició su domesticación. Esto gracias a la selección divergente constante que nos dio una gran variedad local. Claro. La agricultura en México consta de un sistema bimodal, lo que significa que es un sistema de dos partes. La primera parte es la agricultura de secano, el cual es para un consumo interno y es considerado un sistema tradicional. En este sistema ocasionalmente se venden las semillas restantes y el otro tipo es la agricultura intensiva, que tiene fines comerciales y hace uso de las tecnologías como pueden ser pesticidas y fertilizantes. En el sistema tradicional, el cómo se obtienen las semillas son principalmente de tres opciones. La primera son las semillas guardadas de cosechas anteriores para volverlas a usar el mismo agricultor, el traspaso de semillas de otros agricultores y el comercio de semillas. El mezclar las semillas fomenta la adaptación local mediante la introducción de nuevos alelos, recombinación genética, nuevos fondos genéticos. Y todo esto nos brinda como beneficio el flujo genético y el desarrollo de poblaciones con más larga vida. Esto se cree que generaría un desplazamiento de las variedades locales, sin embargo, este desplazamiento no sería algo dramático, algo drástico, y la difusión de los transgenes en las variedades locales puede tener efectos positivos, perjudiciales o neutrales, dependiendo de la expresión fenotípica y la percepción del agricultor. La principal problemática a considerar es el flujo de genes. Esto podría causar múltiples transgenes que no han sido probados y no han sido diseñados por las empresas biotecnológicas para que se expresen en conjunto. Esto se le conoce como un apilamiento de genes. Las posibles consecuencias es que los transgenes no deberían entrar en una cadena alimentaria humana, como es el caso del maíz en México, y se desconocen las consecuencias y actualmente no hay investigaciones específicamente en el maíz en México. En cuanto a las implicaciones bioéticas, la principal es la aceptación social que puede tener esta semilla híbridas, ya que si las variedades transgénicas se difunden en las variedades locales, se podrían tomar como semillas contaminadas por la sociedad, así como la dificultad para distinguir entre las variedades locales con y sin estos transgenes, y el posible desplazamiento de variedades locales puras. Bueno, también va a existir un impacto de los transgenes en la diversidad del maíz. Principalmente mencionan que es poco probable que la presencia de transgenes reduzca la diversidad de alelos en las poblaciones que van a existir, ya sean locales del maíz o en las variantes morfológicas que van a manejar los agricultores en México. Se dice que es más probable que los impactos negativos sobre la diversidad sean más del resultado de las percepciones y los valores asociados con los transgenes que de cualquier otro impacto biológico. También el análisis de este artículo sugiere que los procesos que mantienen la diversidad en los sistemas agrícolas tradicionales, que ya es el flujo genético y la selección de los agricultores, no solamente van a fomentar la difusión de transgenes a otras poblaciones del maíz, sino que también van a crear situaciones que nunca se han considerado en las evaluaciones que se pueden hacer respecto a los riesgos de bioseguridad y los protocolos de manejo que se van a utilizar para regular las variedades transgénicas en países ya industrializados. Y se va a generar una incertidumbre que va a ser considerable sobre los impactos que van a tener los transgenes en los campos. Eh, y debido a esta incertidumbre, si las variedades transgénicas se introducen a gran escala en México, o si incluyen múltiples transgenes o que no están destinados a entrar en la cadena alimentaria, es necesario implementar procedimientos para garantizar la reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la reversibilidad, para empezar, es la capacidad de regresar al estado anterior en el que existen poblaciones locales sin transgenes. Pero desafortunadamente hay muy poco conocimiento sobre la capacidad de manejar una dinámica de los transgenes una vez que
ingresan a los sistemas agrícolas tradicionales en México. Pero pues porque el conocimiento es limitado, es necesario controlar la difusión y los impactos que van a tener estos transgenes en los sistemas. Y va a ser pues importante que haya una regulación o que incluso se puedan llegar a detener las prácticas que generan o mejoran la diversidad eh, en México. También es posible que debido a esta falta de conocimiento haya una capacitación de los agricultores sobre las variedades transgénicas y no transgénicas. ¿Por qué? Porque es importante, porque van a necesitar información. Entonces debe de haber una educación sobre estos agricultores y todo lo que tenga que ver relacionado a los transgenes que se van a aplicar en los cultivos. Y por último, la diversidad, mencionan que la diversidad puede verse amenazada por la introducción comercial de variedades transgénicas si los derechos de la propiedad intelectual con los transgenes hacen que las prácticas tradicionales sean inaceptables o ilegales. Y como ya se mencionó anteriormente, las prácticas que sostienen o que van a crear la diversidad, como lo es el reciclaje de semillas, la mezcla de semillas o la criollización, este, debe de haber normas de propiedad intelectual sobre los transgenes que van a permitir que se puedan prohibir el uso hacia los agricultores, que no, que no hayan comprado semillas de una variedad transgénica o que no hayan firmado un acuerdo con los propietarios, en este caso de los transgenes o de los agentes que se van a ver implicados. Y como las regulaciones pueden ser violadas por los agricultores, cuyas prácticas tradicionales favorecen la difusión de los transgenes, aunque no lo sepan, todas estas cuestiones están fuera del alcance de una documentación o de alguien que sea responsable de los agricultores y van a depender más sobre las legislaciones o los reglamentos que se van a aplicar de la transgénesis en México. Y pues es necesario que todo esto sea revisado cuidadosamente o que se trate más cuidadosamente porque pues ahí no va a haber como tal un orden, o sea, no podemos estar asegurándonos de que todos estén cumpliendo con las normas o las reglas que se van a especificar. Entonces, el impacto en la diversidad no solamente va relacionado hacia algo biológico, sino que se relaciona en conjunto en cuanto a agricultores, regulaciones, eh, el conocimiento y como tal la presencia de los transgenes en el maíz. También existen amenazas en la diversidad del maíz. Estas amenazas pueden ser aún más complejas que nada más el simple hecho de cambiar las variedades criollas por las variedades modernas y van más allá del impacto que pueden tener los transgenes en los agroecosistemas locales. Aquí mencionan tres y estas tres están relacionadas. ¿Por qué? Porque todo va hacia los agricultores. El primero es el abandono total del cultivo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que o pueden cambiar de cultivo o van a empezar a migrar y ya no se va a tener un seguimiento, ya no es estable, ya no es económicamente viable y ya pues no se va a seguir haciendo. Entonces lo más probable es que se abandone y ya no se siga haciendo. También lo que puede pasar es el envejecimiento de la población agrícola. ¿Por qué? Porque la agricultura es de los trabajos más ancestrales que pueden existir. Y el problema es que ya no se está teniendo un seguimiento, ya las generaciones que se dedicaban o que se dedican a eso y que saben cómo trabajar, que pues sí, o sea, prácticamente nuestros abuelitos, nuestros papás que tienen un poco más de conocimiento sobre agricultura,
pues ya están envejeciendo, entonces se está perdiendo y esto nos lleva al siguiente punto. En nuestras generaciones ya es muy difícil que haya interés en cuanto a dedicarse a la agricultura. Entonces, las amenazas que pueden afectar directamente a la diversidad no solamente es que existan transgenes, sino que también se está amenazando por el lado de los cultivos, por el lado de los agricultores y las personas que se dedican a esto. Bueno, también van a haber implicaciones que van a estar o que se pueden relacionar en otras áreas u otros cultivos. ¿Por qué? Porque los temas que ya abordaron anteriormente se pueden aplicar en otros países y en otras especies de cultivos, especialmente cuando se van a guardar semillas, cuando los agricultores guardan semillas, y más porque a veces dependen unos agricultores de otros agricultores para poder obtenerlas. Y en esas condiciones de que se van a estar pasando o que uno le provee de semillas a otro, la migración genética y la recombinación van a influir en la estructura genética de las poblaciones de los cultivos, en particular de las variedades criollas, independientemente de si se van a cultivar ya sea en centros de domesticación o de diversidad. Bueno, aquí mencionan como ejemplo 6 cultivos, que es el maíz, la soya y el algodón. Estos son las variedades transgénicas que son las más comunes actualmente y que están disponibles para los agricultores. Y también el trigo, el arroz y la papa, donde mencionan algunas características. ¿Por qué? Porque pues el cómo se propagan, por ejemplo, el maíz es un cultivo de polinización cruzada, el trigo harinero es un cultivo de autopolinización, así como el arroz. Y bueno, en cuanto al trigo, las variedades criollas y mejoradas coexisten en los sistemas de los pequeños agricultores y su tasa de entrecruzamiento es menor. En cuanto al arroz, las variedades de arroz van a cambiar según el manejo que se les dé y también se ha mencionado en otros artículos que se ha encontrado un flujo genético entre el arroz transgénico y el que se cultiva. También en cuanto a la papa, pues esta se propaga clonalmente y se ha observado que hay un flujo genético considerable entre diferentes grupos morfológicos. En las papas andinas, lo que se ha observado es que forman un acervo genético grande y plástico y que se amplifica y renueva por entrecruzamiento. Entonces, pues se podría decir que lo que ya se aplica puede ser utilizado en otros países y pues bueno, aunque falta aún mucha información de todo, este, y una investigación limitada, este, pues se podría decir que lo que ya se conoce se puede aplicar a otros cultivos, aunque sus características sean un poco diferentes. Bueno, ya como conclusiones queremos mencionar que la introducción comercial del maíz transgénico en México se va o se debe analizar desde diferentes perspectivas, no solamente en términos biológicos. Bueno, como ya se mencionaba, los análisis que se hagan se van a tomar o se deben tomar en cuenta desde el comportamiento y las prácticas de los agricultores. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una influencia considerable en la manera en que los transgenes se van a difundir en las poblaciones locales del maíz. Y que aunque se sigan teniendo las prácticas tradicionales, este, no es probable que el cultivo de variedades transgénicas reduzca la diversidad en los sistemas que ya existen. También que las percepciones negativas de los transgenes y los cambios sociales y económicos en los sistemas agrícolas pueden tener efectos nocivos en la diversidad de las variedades criollas del maíz. Y que esto va más relacionado a, no tanto a que sí afecte directamente desde la parte biológica, sino que va más desde las percepciones que van a existir. También que lo que
pasa es que se pueden crear situaciones que no se han tenido en cuenta en las evaluaciones de los riesgos que van a existir en la bioseguridad y que van a ser realizados en los sistemas agrícolas del mundo industrializado. Ya por último, que es probable que los problemas que puedan haber surgido en el maíz en México sean relevantes para usarlos en cultivos como los que ya mencioné antes, y que puedan ser relevantes para otros países, que los puedan tomar en cuenta o de base para pues decir, ah, esto me sirvió a mí o esto le sirvió a ellos, lo puedo tomar para mí y hacerlo de diferente manera o hacerlo igual o hacerlo similar. Entonces, pues esas serían las conclusiones y eso sería todo. En un artículo publicado en el 2011, se cuestiona la postura de México sobre el uso de maíz transgénico y su prohibición mediante un programa de protección a la diversidad del maíz iniciado en el 2006 con un financiamiento inicial de 25 millones de pesos y la protección y la participación de la SAGARPA, la Semarnat y Cibioge. En este artículo se definen varias cuestiones, como lo es la falta de trabajo experimental para definir el flujo de genes entre variedades transgénicas a nativas, el medir la expresión de transgenes a largo plazo, las implicaciones de propiedad intelectual al hibridarse con variedades locales y las consecuencias sociales, así como la aceptación local, tanto de agricultores como de personas, al descubrir que esos cultivos contienen transgenes y la falta de información y sistemas de monitoreo del flujo de estos genes. Finalmente, mencionan que se necesita definir el tipo de cultivo que desea la población, así como apoyar a los pequeños y medianos agricultores si deciden y creen que es necesario el cuidar la diversidad de los maíces.